Reporte, módulo número 3. Yo quiero leer un texto en la carta a los Hebreos. Esta es una carta muy interesante que fue escrita 40 años después de la ascensión de Cristo por alguien que, fíjate, no la firmó, no le puso la rúbrica. No son pocos los que creen que la hizo el mismo Pablo, o que por lo menos dicen él se la dictó a alguien que hizo de escriba. Hay distintas ponencias con respecto a eso que no vienen al caso porque la carta está allí, es importante, es básica en muchas cosas y hay que sacar de ella o extraer de ella los principios que necesitamos. Y allí en esa carta, el autor dice que lo está escribiendo con un sentido de urgencia, porque la iglesia, que estaba establecida en aquel tiempo, aún, dice, estaba operando en los ritos del Antiguo Testamento. Lleva 40 años redimida de la ley, pero no ha cambiado su modus operandi. Por eso, sigue trabajando de la misma manera en que estaba acostumbrada a trabajar. No se dio cuenta que Dios se mudó. Y esto te demuestra que es posible seguir trabajando para Dios sin que Dios esté presente, y mucho menos avalando ese trabajo. Entonces ahora ya no está en el rito, ya no está en el sacrificio, en el matar los animales, ya no está en nada de eso. Sin embargo, fíjate, la iglesia ahí andaba, hasta que esto tuvo ese corte, todos los domingos haciendo lo mismo, creyendo, convencida, que Dios realmente estaba en el asunto. Y fíjate que no terminó esto en aquel tiempo. Hoy todavía hay mucha gente que anda haciendo lo mismo, y para peor, también suponiendo que Dios está en el asunto. Bueno, no le hace. Dios no está en eso. De igual manera, Dios se mueve de gloria en gloria, de fuerza en fuerza, a través de los tiempos, en la iglesia de nuestros días. Y cuando se mueve de un lugar a otro, es muy fácil no darse cuenta que se ha ido, si es que uno no está pendiente o acostumbrado a que Dios se mueva constantemente. Acordate que cuando hay un mover de Dios, el que se mueve es uno hacia Él y no Él hacia nosotros. Un mover de Dios no es de ninguna manera una manera nueva del Espíritu para ministrar a la iglesia. Un mover de Dios es un acercamiento del pueblo hacia Él. Así que no importa de qué manera te ministre el Espíritu. Si cuando se ha terminado el tiempo de ese mover, si vos no te has acercado a Dios de alguna manera, entonces no has experimentado vos de ningún modo ese nuevo mover de Dios. La carta a los Hebreos, en el capítulo 9, en el primer versículo y el segundo, dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Nota que ese tipo de culto no servía, y lo que catalogaba si servía o no, fíjate, era la habilidad de perfeccionar. Si se pudiera perfeccionar por lo levítico, yo creo que entonces no hubiese sido necesario levantar otro orden sacerdotal, como fue según el orden de Melquisedec. Fíjate que el sacerdote es distinto, no es igual, no constituido conforme a la ley. Mirá lo que dice el verso 16. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Nota que sí es posible abrogar algo que Dios mandó. Dios lo dijo, Dios lo quitó. Fue Dios quien lo puso allí y es Dios ahora el que lo está cambiando. Dice que queda, pues,
abrogado el mandamiento, o sea, algo que Dios dio, pero que después Él mismo quitó. Dios da algunas cosas porque se las necesita por cierto tiempo, pero después las quita. Que uno se enamore de esas cosas y las quiera guardar, como quien intenta, como quien intenta guardar maná, ¿te acordás del maná? Para mañana, aunque se le pudra, ese es otro asunto. Pero Él te las da y después las quita. ¿Y por qué dice en este caso que queda abrogado ese mandamiento? Por causa de su debilidad e ineficacia. O sea, cuando Dios dice que aquí se le acabó la gracia a esto, ahora vamos a cambiarlo. Mirá el verso 19. Pues nada perfeccionó la ley. Está en un paréntesis. Y dale con eso. Dios está buscando una perfección. Él dice, esto no está funcionando porque no está perfeccionando. O sea, no está madurando a la gente. La gente sigue viniendo a poner la cabeza y ore por mí. Y eso no es madurar. Y como yo quiero perfeccionarla, que es decir, madurarla, ahora voy a cambiar el método. Entonces, claro, se ponen tiesos, esos que vos conocés que se ponen tiesos, y dicen, llevamos 20 años haciéndolo así. Cámbialo si no está madurando la gente. La mantiene cómoda, eso sí. Te diría, la mantiene cómoda, la mantiene un poquito perezosa y la mantiene dependiente. ¿Estoy diciendo alguna mentira? O los que me escuchan saben que es así. Escúchame, Dios siempre está detrás de algo que se llama perfección, madurez. O sea que cuando cualquiera de estas cosas se cristaliza y se convierte en un rito, ya no perfecciona ni madura a nadie. Solo fabrica gente religiosa, casi idólatra, de la que es una dudosa doctrina denominacional, y nada más. O sea que hay que quitar algunas cosas. Y de eso se trata la reforma, de remover algunas cosas que ya no están en uso útil, que ya no perfeccionan ni maduran a nadie. Y este tiempo, pandemia, de por medio, lo que sobresale es la gente madura. Porque si la gente no está madura, no puede sobresalir y además tiene que estar en dependencia de lo que ya no puede depender. El producto final no es algo que vos hacés, es algo en lo que vos te convertís.